Bueno, quiero contarles de Nutella. La sacamos a pasear y yo la saco a veces, ¿no? Durante el día unas 2, 3 veces según cómo nos turnamos. Y ella ya sabe, ¿no? Identificar cuando quiere ir a la calle, inclusive creo que reconoce esa palabra. Pero yo vivo en un tercer piso y tenemos ascensor aquí. Así que yo la saco, ¿no? Le pongo su correita y llamo al ascensor, ¿no? Y ella espera ahí y entra al ascensor conmigo. Y después, cuando llegamos al primer piso, cuando vamos a salir, abre y salimos, ¿no? Y de regreso igual, después del paseo, llegamos al ascensor y aprieto el ascensor y ella espera ahí y entra al ascensor, ¿no? Y mientras está en el ascensor, me mira o mira la puerta. Y cuando terminamos, cuando llegamos a mi piso, se abre la puerta y ella sale y entra a la casa. Y yo lo observo siempre, ¿no? Y entonces yo me he puesto a pensar, ¿qué creen ustedes que Nutella piensa que es el ascensor? ¿Qué creen ustedes que ella razona o piensa, ¿no? De alguna forma que es el ascensor? O sea, qué idea tendrá, ¿no? Yo entro, o sea, entro y salgo y ya estoy para la calle, ¿no? Y bueno, imagínense, ¿no? Imagínense si por ahí de repente tiene una idea, ¿no? De que, no creo, ¿no? Pero tuviera una idea de que eso es la que la hace bajar, cuando no baja por las escaleras, de que eso es lo que la hace bajar al primer piso y salir, y que después eso es lo que la hace subir. Pero a ver si yo me pongo a pensar y a preguntarle, si ella supiera, ¿sabes lo que es el ascensor? Y no solamente eso, no sabes cómo funciona, o sea, sabes para qué sirve el ascensor, hablando del perro, ¿no? Sabes para qué funciona. No solamente eso, ¿no? Sino entiendes que un ascensor necesita un mantenimiento y en qué consiste el ascensor, que consiste, ¿no? en cadenas, poleas que están conectadas a un motor. Sabes que solamente el ascensor funciona cuando hay electricidad, necesita una energía, un motor así, un motor así. Y Nutella pues seguramente solo me ladraría nomás porque no entiende nada de eso, ¿verdad? No entiende nada de eso, solamente tiene un conocimiento limitado. Y a veces cuando estoy ahí me pongo a pensar, ¿no? Y digo, ¿cómo será Dios con nosotros? ¿O cómo seremos nosotros con Dios? Porque Dios, la Biblia nos dice que su conocimiento, primeramente dice la palabra de Dios que Él es omnisciente, ¿ok? Y esa palabra que no lo usamos ya en nuestro vocabulario es que todo lo conoce, es omnisciente, o sea, no hay nada que Él tenga que esforzarse en pensar para conocer. Él es omnisciente, dice su palabra. No solamente eso, ¿no? Sino que Él entiende todos los misterios. Y dice que el hombre de por sí no lo puede conocer solo como estudiando un libro, ¿no? O sea, yo no puedo conocer a Dios como si cuando estudio matemáticas o cuando estudio inglés, ¿no? Que puedo racionalizar e ir añadiendo poco. O sea, a Dios no se le conoce por libro. La única forma, ¿sabes qué?, de conocer a Dios es que Él se muestre a nosotros o se revele a nosotros. Si no, el hombre está incapacitado de conocer a Dios. Qué tremendo, ¿no? Y no solamente eso, sino Él es tan grande y tan infinito que el hombre, o sea, un solo hombre no puede conocerle. Y adivina qué, todos los hombres juntos, si juntan el conocimiento de Dios que tienen todos los hombres, tampoco llegan a comprender quién es Dios completamente. Tampoco todos los hombres que nos juntemos y digamos todo lo que hemos experimentado, todo lo que Dios nos ha revelado de sí mismo, tampoco podemos conocer, porque la Biblia inclusive nos dice que hay cosas que Él tiene ocultas.
y hay cosas que Él tiene reveladas para los hombres. Y eso no para todos los hombres, por supuesto. Así que, aunque todos los hombres nos juntemos y nos reunamos para aportar lo que conocemos de Dios, Dios dice, ¿saben qué? Todavía ninguno de ustedes o todos ustedes no me pueden conocer completamente. ¿Por qué? Porque hay cosas ocultas que yo me he guardado para la deidad solamente, que el ser humano no puede conocer, que los ángeles no pueden conocer completamente. Hay cosas que Dios es demasiado grande. Ahora, no quiero que ninguno se me ofenda, por favor. Alguno de ustedes dirá, el pastor me ha comparado con su perro, me ha comparado con el entendimiento de su perro. No, yo no lo digo por ti. Esta es la forma como Dios me habla a mí en las cosas cotidianas de la vida. Y así como mi perro puede estar muy contento, ¿no? Y me mira y sabe que yo le proveo y sabe que yo le cuido y sabe que yo le corrijo todo. ¿Cuántas veces no seremos así? No seré ya para que no se moleste, ¿no? Mi conocimiento de Dios será tan limitado. Y esto lo decía Dios, que a veces este era el problema del ser humano, este era nuestro problema, este era el problema del hombre. Como dice Isaías 55, si pueden ir ahí por favor en sus Biblias, a Isaías 55, versículos el 7 al 9. Él decía, Isaías 55 del 7 al 9, él decía, deje el impío su camino, no deje aquel que está haciendo lo malo, deje ese camino que está siguiendo. Y el hombre inicuo, ahora no dice sus caminos, sino dice sus pensamientos. Dice, y el hombre inicuo, sus pensamientos, y vuelva hacia Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Dice, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¡Wow! Tenemos un Dios generoso en perdonarnos cuando nos tornamos a Él de nuestros malos caminos. Eso es lo que está diciendo aquí Isaías. Y tú dirás, pero ¿por qué yo tengo que tornarme de mis malos caminos? ¿Por qué no es Dios quien tiene que venir y darme el encuentro acá? ¿Por qué no es Dios quien tiene que cambiar? Porque yo soy el que tengo que ponerme en línea como Él es. Y Él dice acá, en el versículo 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, di vuestros caminos, mis caminos, dijo Dios. Si hay alguien que tiene que tornarse de los pensamientos, Isaías 55 del 7 al 9, si alguien tiene que tornarse de los pensamientos, es el hombre. Si alguien tiene que dejar su camino, es el hombre. Y Dios dice, ¿por qué? Porque lamentablemente mis pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Y dice el versículo 9, a ver Dios, cuánta diferencia hay entre lo que tú piensas y lo que yo pienso. Dios dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios dice, si hay alguien que tiene que tratar, ¿no?, de cambiar su forma de pensar, no es Dios. Pero cuando no entendemos a Dios, por supuesto, pensamos que Él es el que está equivocado. Y Dios dice, no, tórnate de tus malos caminos, porque tus pensamientos no son los míos. Así que Dios me muestra esto. Dios me muestra que si alguien tiene que pensar diferente y caminar en un camino diferente, no es Él, sino soy yo. Si hay algo que tiene que cambiar, en este caso, la forma de pensar, soy yo. Jeremías 9, por favor, si me pueden acompañar ahí. A Jeremías 9. Ahora, Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice, así dijo Dios,
No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y aquí vemos a través ahora de otro profeta el mismo dilema, el mismo problema entre Dios y nosotros, porque él dice que el hombre no se alabe en su sabiduría. Y es tendencia del hombre a alabarse en esto. ¿Qué es nuestra sabiduría? Es nuestro raciocinio, es nuestro razonamiento, es cuando dependemos de esta mente, cuando lo que dice esta mente nosotros pensamos que es lo correcto, que es la forma de pensar correcta, nuestras conclusiones. ¿Cuántas veces no salimos en base a nuestras conclusiones de lo que nos parece? Es todo aquello, nuestra sabiduría es todo aquello que ocurre aquí, si puedo decirlo de esta forma, ¿no? En esta parte del ser humano que tiene que ver con el pensamiento. Nunca examinamos muchas veces nuestros pensamientos si son iguales a los pensamientos de Dios. Y peor, si hemos tenido éxito en nuestra sabiduría, si la gente nos ha dicho, wow, qué inteligente eres, wow, tú eres una persona que piensa bien, peor todavía, tendemos a apoyarnos en eso y tendemos a gloriarnos en ello. Pero Dios dice, ¿sabes qué? La sabiduría te puede servir para algo, pero Dios, los pensamientos de Dios, dice, las cosas que Dios hace van más allá de lo que tú puedes pensar, e inclusive dice la palabra en Efesios, Dios hace más de lo que tú puedes imaginar. No solo pensar, sino imaginar. Igual la palabra dice en Romanos 8 que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. No es Romanos 8, pero es otro capítulo. Pero dice que Dios tiene preparadas estas cosas para los que le aman. Es Romanos 12, si no me equivoco. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido, dice, en el corazón del hombre. Así que el hombre tendemos a apoyarnos en nuestra forma de pensar, en nuestras conclusiones, en nuestra cabeza. Si pudiéramos ver, tenemos una ciudad. Si pudiéramos ver en nuestra mente es como una ciudad donde hemos construido razonamientos, hemos construido casas de razonamientos, hemos hecho avenidas de formas de pensar, de raciocinio, y nos sentimos cómodos con esa casa. Así que cuando viene algo, lo único que hacemos es mirar esa casa y tratar de ubicar esas cosas en cada lugar. Pero debemos de recordar que hay alguien que también tiene acceso a esa ciudad, a nuestra mente, y es Satanás, es el diablo. El diablo tiene acceso también a nuestra mente. Y quién sabe que cuántas cosas que nosotros hemos construido en ese lugar que se llama mente, en esa ciudad que se llama mente, no han sido cosas que hemos construido con planos que nos ha dado el diablo y no nos ha dado Dios. Y los planos que nos da el diablo y las cosas que construimos en nuestra mente son cosas que él va a utilizar para nuestra propia destrucción. Así que Dios, hermanos, en verdad es así. Dios muchas veces, ¿sabes qué tiene que hacer? Tiene que tirar una bomba a esa ciudad. Tiene que destruir esa ciudad, tiene que permitir que esa ciudad caiga. Y es doloroso cuando esa ciudad cae. La ciudad de nuestra mente cae. No queremos que caiga. ¿Por qué? Porque la hemos construido con tanto esfuerzo. Nos ha costado tanto construirla. Pero tenemos que
Dios tiene que construirla. ¿Y sabes qué pasa muchas veces cuando Dios destruye esa ciudad, esos muros? Adivina qué, tratamos de reconstruirlos otra vez, porque estamos tan acostumbrados a esa ciudad que hemos construido en nuestra mente. Pero Dios dice, no te alabes por tu sabiduría, no te alabes por tu entendimiento, no te alabes por tu mente. Como dije, es un lugar donde el diablo ataca, y como ejemplo tenemos a Pedro, por ejemplo, ¿no? Cuando Jesús empezó a hablar de que le era necesario sufrir, le era necesario padecer, Pedro pensó y él razonó y dijo, bueno, Jesús, eso no debería sucederte. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo Jesús, apártate de mí, Satanás, le dijo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba pensando, poniendo sus ojos, no en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No se alabe el sabio en su sabiduría, el valiente que no se alabe en su valentía. Y esto tiene que ver con tu fuerza, tiene que ver con tu resolución. Tú eres alguien que enfrenta las cosas, tú eres alguien que no huye ante los desafíos, y tú crees que venga lo que venga, nada puede detenerte, porque tú eres valiente. ¿Así? Bueno, te voy a dar un ejemplo de alguien que pensaba que era así. Su nombre es Goliat. Desde joven era un hombre de batalla, era un hombre de guerra, no había perdido nunca ninguna de sus batallas. Tanto así que cuando miró a David, ¿no? Él salió, dice, con esa valentía a afrontar al ejército de Israel. Así que cuando David salió, lo miró y dijo, ¿qué me han enviado un perro? Me han enviado esto, lo voy a deshacer inmediatamente. Sin embargo, sabemos que a causa de él apoyarse en su valentía, terminó sin cabeza. Así que valientes, somos valientes, pero ¿sabes qué? Hay momentos en que esa valentía nos puede fallar. No podemos apoyarnos en la resolución, no podemos apoyarnos en nuestras fuerzas, porque aún la valentía se encuentra con alguien más fuerte. Así que no te alabes, decía Dios, el valiente que no se alabe por la valentía, porque eso no lo va a librar. Ok, yo soy valiente, ¿verdad? ¿Valiente contra cuántos? Valiente contra uno, ya, valiente contra dos. Pero ¿sabes qué? Si vienen 20 contra mí, mi valentía ya no me sirve para nada. Y por último dice que el rico no se alabe en sus riquezas. ¿Y cuántas veces, si somos sinceros, no se cruza por nuestra cabeza este pensamiento? Y si eres sincero, pon ahí, me ha pasado. Pon ahí, me ha pasado para yo ver. Si solo tuviera, hablando de riquezas, si solo tuviera esto, si solo tuviera este dinero, ¿no? Y pensamos que podríamos cambiar las cosas. ¿Alguna vez te ha pasado? Si solo tuviera, ¿no? Si fuera rico, si tuviera la riqueza, si tuviera esto, pensamos cuánto haría, cuánto no haría, esto, lo otro. ¿Te ha pasado? Si te ha pasado, pues sí me ha pasado, ¿no? Porque, seamos sinceros, ¿no? Pensamos que el dinero soluciona todos los problemas. Y el dinero soluciona, sí, algunos problemas, ¿no? Y Proverbios justamente dice esto. Dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada. ¿Qué pasa? Que la persona que tiene dinero, para que sepas, la persona que es rica, inconscientemente, si podemos decirlo así, cree que las riquezas son su fortaleza. Eso lo dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Proverbios 10:15, por si acaso, para alguien que no crea que estoy inventando esto. Proverbios 10:15. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada.
Sin embargo, hay otro proverbio que dice, torre fuerte o fortaleza es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será librado. Hay una diferencia entre que tu fortaleza sean tus riquezas o que tu torre fuerte y tu fortaleza sea el Señor. Dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y no será y será levantado, ¿no? Así que dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada, dice Proverbios 10:15, y Proverbios 11:4 dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Amén. Mas la justicia librará de muerte. Dice que en el día de la ira las riquezas no aprovecharán. No estamos diciendo, no estamos predicando que las riquezas son malas y que no tienen su propósito, porque dice que también Dios es el que da las riquezas. Lo que decimos es que según la palabra, las riquezas es el candidato número 1 a convertirse el Dios de nuestro corazón. Y Jesús también lo dijo. Él dijo, o sirves a Dios o sirves a las riquezas. Eso es lo que dice la palabra. Leamos otra vez Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice que si hay algo en que tú y yo deberíamos de alabarnos, si nos fuéramos a alabar, si hay algo de lo cual podríamos decir, jactarnos, gloriarnos, como dice esta palabra en realidad, gloriarnos, dice que es en conocer a Dios. En conocer a Dios. Ahora, pero ustedes me dirán, pastor, yo ya conozco a Dios, yo ya he conocido, yo ya he tenido un encuentro con Él. Sí, pero si Dios es un Dios tan grande como decíamos al principio, ¿realmente le conocemos? Y no solamente en conocerle, sino en ¿qué? Esto es lo más tremendo, en entenderle. Tú puedes conocer a alguien, tú puedes conocer a tu esposo, a tu esposa y de repente hace algo y no entiendes qué está haciendo. No entiendes qué está haciendo, no entiendes, ¿no? ¿Te ha pasado a los esposos? ¿Les ha pasado? A ver, pongan ahí si les ha pasado, que tú dices, ¿qué? ¿Qué está haciendo? No entiendo, ¿no? No entiendo a mi esposo o a mi esposa. Así que Dios quiere no solamente que lo conozcamos, sino también, dijo él, en entenderme y conocerme, ¿no? Y pues no deberíamos de buscar intermediarios, ¿no? No deberíamos buscar intermediarios. ¿Cuántas veces uno le dice a la otra persona, no te entiendo, no te entiendo? No deberíamos de buscar intermediarios para conocer a Dios, ¿no? No deberíamos de buscarlo a Él, de ver lo que Él dice de sí mismo, no lo que, o sea, vamos a decir, conocerle de primera mano, en primera persona. Si tú solamente esperas a una prédica o a un mensaje o a que alguien te hable acerca de Dios para conocerle, déjame decirte que no vas por buen camino, no vas por buen camino. Jesús quiere que le conozcamos y Él quiere revelarse. Si Él dice, ¿verdad?, que en esto debería de alabarse, en conocerme y entenderme, quiere decir que es porque es posible, ¿no? Es posible. Nunca vamos a conocerle completamente, sino que es posible. Como les decía al principio,
aquellos que están desde el principio, que llegaron a tiempo. Dios me habla, ¿no? Y me habla a través de mi perro también y me dice, no, así quizás como tu perro, por más que quiera, lo máximo que tiene su entendimiento es te entiende. Muchas veces el hombre, lo más que el hombre quiera, muchas veces el entendimiento del hombre es limitado y no sabe las cosas, no entiende las cosas espirituales. Por eso el apóstol decía, yo quisiera darles carne, o comida sólida, pero no puedo darles comida sólida, tengo que darles leche. ¿Por qué? Porque no entienden todavía, porque se comportan como niños, ¿no? Así que no lo dije ahí como en una forma de ofenderte, pero la Biblia nos habla de un hombre muy santo, ya para terminar un poco. La Biblia nos habla de un hombre muy santo que una vez dijo que por su forma de pensar y comportarse realmente él dice de sí mismo, ¿sabes qué? Dios, soy como un animal, he sido, por pensar así, he sido como un animal delante tuyo, ¿no? Así que para que no te ofendas, y yo no me ofendo tampoco de poder pensar así, ¿no? Y este fue Asaf, un siervo de Dios, un varón, un adorador, un siervo de Dios, ¿no? Que él describe, y solo lo voy a mencionar, después te voy a decir la cita donde buscarlo, donde él describe que él empezó a observar a la gente que no tenía a Dios, a la gente que no amaba a Dios, a la gente que no obedecía a Dios, no temía a Dios, y él empezó a observar que esta gente estaba prosperando, que hacían lo que querían, que tenían dinero, tenían riquezas, se salían con la suya aparentemente. Y él se comparó a sí mismo y comparó a los, voy a decirlo así, a los que temían a Dios, y él empezó a sentir envidia de ellos. Él empezó a sentir envidia de ellos y él pensó esto, fíjate, ¿no? Al ver a las otras personas como ellos sí les iba bien, como ellos sí prosperaban y la pasaban muy bien haciendo cosas malas, divirtiéndose y en fiestas y haciendo todo lo que querían sus corazones. Él dijo, cuando los envidió y él pensó de sí mismo, wow, entonces, por las puras, dijo él, he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Porque a mí, dijo él, a mí me han pasado puras cosas malas. Dice, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y por supuesto está usando un lenguaje figurativo, lenguaje poético, ¿no? Él dice, yo he limpiado mi corazón, quiero ser una persona correcta, pero lo que ha traído esto a mi vida es más sufrimiento que otra cosa. Sin embargo, esta gente que no teme a Dios, que no le importa a Dios, ellos viven felices. Y al pensar así, él estaba diciendo, ¿sabes qué? Voy a dejar de ser justo. Me arrepiento de haber sido justo. Me arrepiento de haber limpiado mis manos y me arrepiento de hacer lo correcto. Pero él pensó en esto, ¿no? Él pensó en este plan, seguramente, de dejar de hacer lo correcto. Y ya sabes que al final, entonces, ¿no? Que cada uno viva su vida, ¿no? Que vivan su vida y no que y a divertirse y ya a quitar las restricciones. Al final la vida es una y hay que hacer lo que a uno le da la gana. Dice, pero al pensar en esto se le hizo difícil el entenderlo. Se le hizo difícil el entender este dilema. ¿No te ha pasado a veces que han habido momentos en que te ha sido difícil entender las cosas, entender lo que estás pasando, entender qué está pasando contigo, entender por qué Dios permite que cosas te acontezcan, por qué los malos prosperan, por qué les pasan cosas buenas, cosas malas a la gente que es buena, a los hijos de Dios? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede lo otro? Y tú tratas de entender y es difícil. Eso es lo que pasó a Asaf. Dice, se me hizo difícil, dice él, el tratar de entender esto.
Así que un día él no aguantó más, no se quiso quedar con esos pensamientos y no tomó la decisión de ir y dejar a Dios. Y él dice, ¿sabes qué? Yo tengo que entender esto, así que voy a hablar. Eso es lo que a mí me gusta. O sea, él dijo, ¿sabes qué? Si alguien me va a hacer entender, tiene que ser Dios. Él no dijo, no me voy a quedar con preguntas. Él no dijo, no me voy a quedar con estas inquietudes. Él no dijo, ya, que no importa todo, que todo se vaya al tacho y al final yo ahora pienso de esta forma. Él no dijo nada de eso. Él dijo, ¿sabes qué? Si hay alguien que me tiene que contestar. Y me encanta porque entonces él tenía la disposición de saber de que Dios quería responderle este dilema. No iba a ser fácil quizás, pero Dios le iba a decir la verdad. Como Jesús dijo, no conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Así que él dice que él ya no aguantó más y se fue directamente donde Dios. Porque no hay mejor cosa que ir a la fuente. ¿A la fuente de qué? A la fuente de la vida, a la fuente de la verdad, al que me ha creado, al que conoce mucho más que yo, pues, ¿no? Dios conoce, creo que conoce un poco más, ¿sí o no? Que tú y yo conocemos. Y descubrió algo, dice la palabra. Descubrió que aunque parecía que les iba muy bien y la estaban pasando muy bien, en realidad estaban en caída libre a la destrucción. Eso es lo que él descubrió, eso es lo que Dios le reveló acerca de la gente que aparentemente la estaban pasando muy bien. Dios le mostró que estaban en caída libre hacia la destrucción. ¿Sabes qué? Es como si yo me voy a un edificio muy alto, ¿ok? Yo me voy a un edificio, bueno, acá el edificio más grande creo que tiene 30 pisos, no sé. Yo me voy a un edificio, a un rascacielos, me voy a un edificio muy alto, quizá de 100 pisos. Y yo, con mi familia, agarramos, nos vamos a la azotea y venimos corriendo y saltamos de la azotea del edificio bien alto. ¿Ok? Y mientras voy cayendo, ¿tú me ves? Y estoy bailando mientras voy cayendo, me estoy drogando, estoy haciendo mal, la estoy pasando de maravilla, mi esposa o hasta con otras mujeres, mi vida, tú me ves desde tu ventana y tú me ves, simplemente ves esa imagen y tú dices, wow, la está pasando muy bien este pata. Este pata realmente está gozando la vida. Este pata realmente está consiguiendo todo lo que su corazón desea. ¡Wow! ¡Qué feliz se le ve! Y yo acá estoy en mi casa y tengo que hacer esto y tengo que pagar y tengo que sufrir y tengo que hacer esto. Pero este pata qué bien le va, qué feliz le va. Cómo disfruta de la vida, ¿sí? Pero si realmente ves las cosas bien, ¿qué está pasando conmigo que me he lanzado del edificio? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Qué me va a pasar? Tarde o temprano, ¿no? Tarde o temprano voy a tocar tierra y tarde o temprano voy a ser destruido. Eso es lo que él entendió de la gente que no conoce a Dios, que no le importa a Dios. ¡Wow! Que la están pasando tan bien. Y él empezó a envidiarlos, ¿no? Y cuando entró al santuario de Dios, Dios le hizo entender, sabes que no tienes que envidiarlos, porque lamentablemente están camino a la destrucción. Y dice él, literalmente esto, dice, entonces me di cuenta, dice, de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. ¿Por qué? Por haber estado envidiando a ese tipo de gente. Dice, fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido. Él le ora a Dios, le compone esta canción y le dice, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. ¿Ves? Él mismo habla de sí mismo y dice, ¿sabes qué, Dios? Cuando estaba pensando así, tú me habrás visto y tú habrás dicho,
este parece un animal. Y no se ofendió por eso, no se ofendió, pero se dio cuenta de que su forma de pensar había estado como recontra equivocada, ¿no? Por eso a mí Dios me habla a través de mi animal, a mi animalito, a través de mi perro, ¿no? Y me hace ver, Gustavo, ¿no? Necesitas aprender a conocerme, necesitas pensar como yo pienso, necesitas cambiar tú. ¿Por qué? Porque como más altos son los cielos de la tierra, así son más altos mis caminos que tus caminos y mis pensamientos que mis pensamientos. No me limites, yo soy un Dios muy grande. Yo soy un Dios muy grande, ¿no? Yo soy un Dios que como decía, ni todos juntos pueden decir que llegan a completar mi conocimiento. Para que ustedes lean después, como les dije, Asaf escribe todo esto en el Salmo capítulo 73. Salmo 73. Él dice esto. Conocer a Dios, venir a Él, conocerle por medio de su palabra. Yo lo que necesito conocer, ¿sabes cuál es la mejor forma de conocer a alguien? Es que esa persona te diga cómo es. Así como Asaf no fue donde alguien, ¿no?, para que le hable, sino fue directamente al templo de Dios a buscar a Dios, y Dios le mostró lo que le iba a pasar a esa gente. No hay mejor forma de conocer, perdón, no hay mejor forma de conocer a alguien que escuchando lo que esa persona dice de sí mismo. Otras personas te pueden decir qué piensan de él, qué creen de él, qué opinan de él, pero la forma más correcta es yendo a la persona y diciéndole: háblame de ti mismo, dime cómo tú eres, cuéntame cómo tú eres, qué tú piensas, qué tú crees, qué tú opinas. Y si no entiendo, ayúdame a entenderte. Muchas veces queremos entender la vida, queremos entender lo que nos pasa, queremos entender el cristianismo sin preguntarle a Dios: Dios, ¿tú qué opinas al respecto? Y tienes que tener esa disposición como Asaf de saber que Dios quiere darse a conocer. Dios no es un ermitaño que está escondido y que tienes que imaginarte cómo es. No, su palabra, ejemplos hay, y su palabra, Él en su palabra se revela a sí mismo, y a través de Cristo Él se revela a sí mismo. El Espíritu Santo es quien nos muestra a Jesús en nuestro corazón. Quiere que le conozcamos, y Jesús lo dijo de esta forma. Jesús dijo: pedid, pidan y se os dará. Tocad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Si queremos conocer a Dios, tenemos que buscarle, tenemos que tocar, tenemos que llamar para que Él pueda ministrarnos. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.